Está mal compararse, ¿no? Son malas las comparaciones, son injustas, son odiosas. Sí, son malas. ¿Y por qué no podemos dejar de compararnos? ¿Por qué no podemos dejar de compararnos con los demás? Es más, ¿por qué muchas veces no podemos dejar de creernos superiores que los demás? Porque claro, cuando nos comparamos generalmente buscamos un punto de referencia que nos haga quedar bien parados, ¿o no? Y es malo, eso es realmente malo y es injusto y no nos da una real perspectiva de nosotros mismos. Y las comparaciones son realmente odiosas, pero hay una sola comparación que es bueno que hagamos. Hay un punto de referencia que es bueno que tengamos y es el único que nos hace bien. ¿Querés saber cuál? Bueno, te saludo y te cuento. ¿Cómo estás, mi querido amigo, mi querido hermano? Qué bueno poder pasar este ratito juntos y a la luz de la palabra del Señor. Mira, dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, que el Señor Jesús hablaba con un grupo de gente que solía creerse mejor que los demás, que se comparaba con los otros y se veía más justo, se veía más confiable, confiaba plenamente en sí mismo y despreciaba a los demás. Es que sí, vos sabés que cuando confías mucho en vos mismo, cuando te crees justo, generalmente lo que haces es hacerlo despreciando a los demás, mirando a otro como inferior a vos mismo. Bueno, el Señor Jesús, frente a un grupo de gente que tenía esta costumbre, les dijo lo siguiente. Lucas capítulo 18. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era un fariseo y el otro era un cobrador de impuestos. Dice que el fariseo oraba: Señor, te doy gracias que no soy como este cobrador de impuestos, no soy como él, yo cumplo toda la ley, yo diezmo, yo guardo el sábado, te doy gracias porque no soy como él, yo ayuno, Señor. En cambio, dice la Biblia que el recaudador de impuestos no podía ni levantar la cara del piso, se golpeaba el pecho y decía: Señor, ten compasión de mí porque soy pecador. El Señor Jesús dice: solamente uno de estos hombres se fue a casa perdonado, solo uno de estos hombres se fue a casa hecho nuevo, solo uno de estos hombres se fue justificado ante Dios. Y no fue el fariseo, fue precisamente el recaudador de impuestos. ¿Sabes, hermano? Cuando te comparás frente a otro y te ves mejor, cuando te ves limpio, cuando te ves justo, cuando crees que todo lo que haces es bueno, cuando crees que todo lo bueno que pasa a tu alrededor es obra tuya, que vos sos el genio que hace todas las cosas y los demás no hacen nada, no estás cerca de Dios. Porque cuando alguien está cerca de Dios, no puede más que ver sus defectos, no puede más que ver sus falencias y ver la grandeza de Dios. Como este hombre, el cobrador de impuestos que decía: Señor, ten compasión de mí, soy pecador. Él estaba frente al Señor y se fue perdonado. En Isaías 6:5, cuando él se da cuenta que está frente al Señor, dice: estoy perdido, soy un hombre de labios inmundos y vivo en medio de un pueblo de blasfemos. Ay, no obstante, mis ojos han visto al Rey Todopoderoso. Esa es la perspectiva que tenía Isaías. Señor, no soy digno. Sin embargo, se fue de ese encuentro limpio, purificado. Cuando Pedro en Lucas 5:8 ve al Señor, cae de rodillas ante él y le dice: apártate de mí, Señor, soy pecador. Y el Señor le dijo: a partir de ahora vas a ser pescador de hombres. Y le dio una tarea enorme, grandísima. Sin embargo, el fariseo, el justo, el diezmador, el guardador de sábados, el cumplidor de la ley, se fue a casa tan sucio como vino. Hoy voy a invitarte a que te pongas en perspectiva, pero no te pongas en perspectiva de tus hermanos. Ponete en perspectiva frente a Dios, decirle que te examine, que te muestre tus caminos, y te aseguro que cuando veas su grandeza frente a tu pequeñez, vas a irte a casa renovado, perdonado, justificado y con una misión que cumplir. Que Dios te bendiga en este día.